Chicos de quinto año de secundaria, muy buenas tardes. Me alegra mucho que al menos por este medio podamos comunicarnos. Hoy día vamos a ver un tema muy, pero muy interesante. Vamos a hablar acerca de el fracaso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido fracasados en estos tiempos, en estos días? ¿Cuántos de nosotros, no? El fracaso muchas veces nos lleva, ¿no?, a poder deprimirnos o poder estar en soledad, ¿no? Pero muchas veces nos enseña a que no solo debemos quedarnos ahí, sino nos enseña que tenemos que seguir avanzando hasta llegar a nuestro objetivo, ¿no? El fracaso. ¿Cuántos no tienen fracasos en los estudios? Cuando hablamos, ¿no?, de los estudios, muchos hoy en día no entienden, no comprenden, se les hace difícil entender una clase, una materia, ¿no? Y no saben cómo, ¿no? Y cuando muchas veces son despreciados también por sus padres, ¿no? Muchas veces son señalados por ciertos amigos porque realmente no comprende, no entiende, ¿verdad? También tenemos fracasos, ¿en qué? En el amor, ¿no? ¿Cuántos chicos no van viendo a una chica y queriendo estar con una, no le hace caso, entonces va con otra y trata de llenar su soledad con alguien, enamorándose de uno, enamorándose de otro y así. Y muchas veces esto afecta el corazón, ¿no? Y muchas veces, ¿qué se oye? Nadie me quiere, he sido un fracasado, nadie me ama, ¿no? Muchas veces también hay fracasos, ¿dónde? Dentro de la familia. Cuando existen separaciones entre los padres, ¿no? Muchos se deprimen, muchos se aíslan, o muchos de repente se vuelven o se van al libertinaje, hacen lo que quieren, ¿no? Porque les afecta esto, no saben sobrellevar este fracaso en cuanto a la familia. Y muchas veces, muchos jóvenes se sienten fracasados ante Dios, porque no saben realmente cómo acercarse a Dios. O de repente tratan de ir a la iglesia, de leer la Biblia, pero una vez que pecaron, se desilusionaron ellos mismos y se sienten fracasados de poder seguir. Y dicen, conmigo, Dios no es conmigo, ¿no? Yo no sirvo para eso. Yo sirvo para otras cosas, pero no para Dios. No puedo acercarme a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿La Biblia habla de hombres que fracasaron? Por supuesto que sí. La Biblia nos enseña, por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo fue un hombre que también fracasó. Un hombre adinerado, un hombre de buena posición, le pidió la herencia a su padre. ¿Y qué hizo? Se fue y malgastó toda, pero toda su herencia. Y se sintió en nada, ¿no? Fracasó. ¿Por qué? Porque llegó a la pobreza y llegó hasta comer, ¿no?, la comida de los cerdos, teniéndolo todo en su casa. Se sintió fracasado, pero fue a la casa de su padre a pedirle perdón, ¿no? Y bueno, ya conocemos la historia, en qué terminó. Fracasó por un momento, pero luego fue levantado, ¿no? Fue prácticamente, su padre lo recibió, fue recibido con mucho amor. Podemos encontrar en la Biblia a José. José también fue un hombre fracasado que participó en el fracaso. Por supuesto que sí. Fue un joven amado por sus padres, despreciado por sus hermanos, odiado por ellos. Lo vendieron, ¿no? Llegó a Egipto y ahí fue acusado de violación, ¿no? Fue encarcelado. Miren todo el proceso que tuvo que pasar, ¿no? Pero finalmente sabemos a dónde llegó José, ¿no? ¿A dónde llegó? Llegó a ser un gran gobernador. Dios lo levantó, ¿no? Fracasó, pero Dios lo levantó también. No se quedó ahí,
¿no? También podemos ver la vida de Moisés. Moisés, que fue criado en Egipto, en una cultura diferente, fue criado, ¿no? Tuvo una buena educación, pero ¿qué es lo que pasó con él? ¿No? Mató a un egipcio y luego se escapó de Egipto, se escapó, ¿no? Finalmente, de ser un gran egipcio, llegó a ser un pastor de ovejas, ¿no? Y se sintió él muy triste, muy deprimido. Pero ahí, en ese estado, es donde Dios trata con él. Y nosotros sabemos la historia. ¿Qué es lo que pasó? Dios habla a Moisés y lo convierte en un gran libertador de Israel, ¿no? En esta vida, jóvenes, en esta vida vamos a pasar muchos fracasos, pero no debe desanimarse nuestro corazón. ¿Podemos evitar el fracaso? ¿Se puede evitar el fracaso? Claro que sí. ¿Cómo se puede evitar el fracaso? ¿No? Primero, para evitar el fracaso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entregar. ¿Qué cosa vas a entregar? Entregar tu vida a Dios, ¿ya? Cuando uno le entrega su vida a Dios, pone su vida en las manos de Dios, Dios empieza a obrar de una manera soberana. Soberana, quiere decir, ni tú mismo lo vas a creer, ¿ya? ¿Se puede evitar el fracaso? Sí. ¿Cómo? Número 2, escuchando. ¿Qué vamos a escuchar? Escuchando la voz de Dios. La voz de Dios. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Yo le hablo a Dios por medio de la oración. Dios me habla a mí por medio de su palabra. De su palabra, ¿ya? Solamente hay que leerla, hay que abrir la Biblia. No solamente se trata de Dios, Diosito, no. Dios quiere que tú le hables para que Él te pueda hablar por medio de su palabra, ¿ya? Después de haber escuchado la voz de Dios, ¿qué tengo que hacer? Obedecerle. No basta solamente con leer la Biblia, sino también tenemos que practicarla, obedecerla. Hoy en día hay muchas personas que solamente se encomiendan a Dios, Diosito, ayúdame, sí, Dios, pero nunca leen su palabra. De nada me sirve que solamente yo hable cuando no empiezo a leer ni a practicar. Es necesario, para obtener una bendición grande, es necesario que yo lea y practique, ¿sí? Entonces yo tengo que entregar mi vida al Señor, tengo que escuchar su voz, tengo que obedecerle. Y último, número 4, tengo que someterme. ¿A qué? A su voluntad. Decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿para qué me has traído a este mundo? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para conmigo? ¿No? Quiero dejarles un último versículo de la Biblia que nos habla en 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 8 y 9. Lo voy a leer y miren lo que dice. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dios realmente tiene grandes cosas para con nosotros. Por ejemplo, hay mucha gente, ¿no?, que se siente muy preocupada en estos tiempos. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo de emergencia por el COVID-19. Mucha gente ha sido despedida de sus trabajos. Mucha gente no sabe qué hacer. Muchos sobre todo se preocupan y nos preocupamos, obviamente, por el pan de cada día. ¿Qué comeremos? ¿Qué habrá? No tendremos. Hay mucha gente que se preocupa, pero ¿saben qué, chicos? Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando tú le crees a Él, puedes sentirte fracasado por un momento, atribulado,
pero Dios nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. Por el contrario, Él siempre va a estar ahí. ¿Para qué? Para socorrernos, para tendernos la mano. Tengamos en cuenta que Dios es un Dios de verdad, ¿no? Vamos a pasar por este tiempo de fracaso, pero como dice 1 Corintios 4, 8, 9, tenemos que confiar